Mi mejor amigo de toda la vida llamó a migración para que me deportaran, el mismo que me decía: hermano, bien dicen que tus amigos te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Me echó a migración cuando se dio cuenta que yo estaba progresando más rápido que él en Estados Unidos. Los agentes llegaron de golpe, como si me hubieran estado cazando desde hacía días. Estaba en un centro comercial esperando a José, porque él mismo me había invitado a su cumpleaños. Yo, ingenuo, me fui con la idea de que íbamos a platicar, a recordar los viejos tiempos, quizá a echar una carcajada. Pero apenas llevaba 5 minutos parado junto a la fuente del lugar, cuando escuché las botas, las órdenes, el grito con mi nombre completo. Francisco Salinas Hernández queda arrestado por estancia ilegal en este país. Sentí que me cayó encima una losa. No, hubo tiempo de correr. No hubo chance de preguntar nada. 3 hombres me rodearon, me jalaron los brazos y me pusieron las esposas tan fuerte que todavía recuerdo cómo me tronaron las muñecas. Yo miraba a la gente, a las familias que estaban comprando. Todos se me quedaban viendo como si fuera un delincuente. Una señora hasta jaló a su hijo como si yo pudiera hacerle daño. Y yo ahí con la cara ardiendo de vergüenza, sin poder explicar nada. Lo primero que pensé fue en mis hijos, en mi esposa María, en que iban a sufrir si me deportaban. Pensé en todo lo que había sacrificado para estar en ese lugar, en cada dólar que había ganado con sudor, en cada día bajo el sol de la obra cargando cemento, hasta que se me dormían los brazos. Todo eso parecía derrumbarse en un solo segundo. Y entonces, cuando me subían a la patrulla, cuando ya tenía la cabeza gacha y el corazón hecho pedazos, levanté tantito la mirada y lo vi. José. El mismo José con el que crecí en Arandas, con el que jugué descalzo en las calles de tierra, el que compartió conmigo tortillas con sal cuando no teníamos más. Ahí estaba, parado detrás de un poste, medio escondido. Yo esperaba ver su cara de miedo, de preocupación, de tristeza por mí. Pero no. Estaba riéndose, carcajeándose como si todo aquello lo hubiera planeado él mismo. Sus ojos me miraban directo como diciéndome: «Te lo dije, compadre, aquí no ibas a triunfar». Esa risa la sigo escuchando en las noches cuando me acuerdo de todo. Una risa seca, cruel, que me caló más hondo que las esposas. Ahí comprendí que no era casualidad, que alguien me había señalado, que alguien había dado mi nombre completo, mi lugar, la hora exacta. Y ese alguien estaba frente a mí, disfrutando mi desgracia. Me subieron a la patrulla como si fuera ganado. Cerraron la puerta y el vidrio polarizado me separó del resto del mundo. Pero antes de que arrancaran, alcancé a ver una última vez la sombra de José moviéndose entre la gente. Su cara de burla, su boca abierta de tanto reírse. Yo apreté los dientes, me aguanté las lágrimas, pero por dentro sentía que me estaba cayendo el mundo. El camino a la estación de migración fue eterno. Las sirenas sonaban, la gente se hacía a un lado, y yo me sentía el hombre más solo del planeta. Ni un amigo que me defendiera, ni una mano que me consolara. Solo yo, mi vergüenza y el recuerdo de esa carcajada. En la celda, mientras me quitaban los cordones de los zapatos y revisaban mis cosas, entendí lo que había pasado. Recordé cada palabra de José en los últimos meses, cada vez que me decía que no me fuera al norte, que allá no había nada, que mejor me quedara en el rancho. Yo pensaba que eran consejos de hermano, pero no. Eran advertencias de alguien que no soportaba la idea de que yo pudiera tener más que él. Esa noche no dormí. Estaba sentado en el catre mirando el techo, escuchando a otros hombres llorar o maldecir en diferentes acentos, y yo en silencio, con el estómago revuelto, con el corazón apachurrado. No era el miedo a lo que venía lo que más dolía. Era esa imagen que no se me iba. Mi amigo, mi compadre, riéndose de mi desgracia. Ahí mismo me prometí que esa herida nunca iba a cicatrizar, que no se me iba a olvidar. Porque una cosa es que la vida te dé golpes, otra que los extraños te humillen. Pero cuando la traición viene de la persona que considerabas tu hermano, eso ya no se cura. Me llamo Francisco Salinas Hernández
Y antes de contarte cómo fue que me traicionaron, quiero que entiendas de dónde vengo y por qué me dolió tanto. Yo nací en Arandas, Jalisco, un pueblito rodeado de cerros, calles empedradas y casas con techos de lámina que suenan bonito cuando llueve, pero que no calientan en las noches frías. Crecí entre parcelas de maíz y vacas flacas, con un olor a tierra mojada que se me quedó en la piel. No teníamos nada, pero éramos felices, con lo poquito que había. Desde niño aprendí lo que era pasar hambre. Muchas veces la comida del día eran nomás unas tortillas con sal, y si bien nos iba, un huevito partido en 4 para que alcanzara para todos. Me acuerdo que en la primaria, mientras otros niños llevaban su lonche envuelto en servilleta, yo me llevaba nomás un vaso de agua de la pila, y con eso me aguantaba hasta llegar a casa. No me da vergüenza decirlo, porque eso me hizo fuerte, pero sí me duele recordar la cara de mi madre cuando veía que no alcanzaba para darnos más. Trabajo me conoció desde morro. Mientras otros jugaban canicas o fútbol, yo estaba en el campo con mi papá, limpiando surcos, cuidando vacas, acarreando agua. Mis manos se llenaron de ampollas desde los 8 años, y mi espalda ya conocía el peso de los costales antes de que aprendiera a escribir bien mi nombre. Así crecí, con el sudor como pan de cada día. A pesar de todo, yo siempre tuve sueños. Desde que era chamaco decía, algún día voy a tener una casa de verdad con piso de cemento, con cuartos donde mis hijos duerman calientitos. Mientras todos me decían que me conformara, yo pensaba que tenía que haber un camino mejor. Quizá eso me distinguía de muchos en el rancho, que nunca dejé de imaginar una vida distinta. A los 25 años conocí el amor de mi vida, María, una mujer sencilla, de ojos grandes y risa franca, que me robó el corazón con su manera de trabajar sin quejarse. Ella sabía ordeñar vacas, hacer tortillas, cuidar gallinas y al mismo tiempo cantar como si estuviera feliz con lo poco que teníamos. Me casé con ella sin dudarlo, y juntos empezamos a levantar una familia. Con María tuve 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Desde que llegaron, supe que no podía fallarles. Yo quería que mis chamacos estudiaran, que no dejaran la escuela, como yo, que tuvieran zapatos nuevos y no usados, que supieran lo que era dormir sin hambre. Pero la realidad era dura. Por más que trabajaba en el campo, en la albañilería o donde me contrataran, el dinero nunca alcanzaba. Había días que me partía el lomo bajo el sol, y al llegar a la casa no tenía ni para comprar 1 kilo de carne. Recuerdo bien una Navidad. No había juguetes ni cena. Apenas juntamos para unos tamalitos y un refresco. Mis hijos me abrazaron contentos, pero yo sentí un nudo en la garganta porque sabía que merecían más. Esa noche fue cuando de veras me propuse buscar otro camino, aunque me costara la vida. Fue entonces que empecé a escuchar de los que se iban al norte. Decían que allá se ganaba en un día lo que aquí en una semana, que había trabajos en la construcción que podías mandar dólares y levantar una casa en poco tiempo. Yo miraba a mis hijos dormir en petates y pensaba, tengo que hacerlo, aunque me cueste. No te voy a mentir, también me daba miedo. Yo sabía de paisanos que murieron en el desierto, de otros que fueron asaltados, de mujeres que no volvieron jamás. Pero el hambre y la necesidad no dejan pensar mucho. Cuando tienes hijos pidiéndote comida, el miedo se hace a un lado. La decisión no fue fácil. María lloraba cuando se lo dije. ¿Y si no regresas?, me preguntó. Yo le prometí que sí, que solo iba a trabajar unos años, mandar dinero y volver a abrazarlos. Ella no quería, pero también sabía que quedarse así era condenar a los niños a la misma miseria en la que crecimos. Al final, me dio su bendición con lágrimas en los ojos. Antes de irme, trabajé como burro para juntar, aunque fuera un poco, pero al final tuve que pedir prestado. Mi primo Juan, que ya estaba en Estados Unidos, me mandó los 200,000 pesos que pedía el coyote. Era una deuda enorme, pero no tenía de otra. Juan confió en mí, porque me conocía de toda la vida y sabía que yo era hombre de palabra. Ese fue el inicio de la aventura que me cambiaría la vida. Un rancho lleno de carencias, una infancia de hambre y una familia que dependía de mí fueron el motor que me empujó a arriesgarlo todo. Porque cuando uno es pobre,
No se trata de querer, se trata de tener que hacerlo. Así empezó mi camino, desde la tierra seca de Arandas hasta las promesas inciertas del norte. Yo me fui con el corazón partido por dejar a mi familia, pero con la esperanza firme de que un día regresaríamos a vivir con dignidad. Si hubo alguien en mi vida que yo consideraba como un hermano, ese fue José. Desde chamacos corríamos juntos por las calles empolvadas de Arandas, jugábamos a las escondidas entre nopales y cuando no había nada para comer, compartíamos una tortilla con sal como si fuera un banquete. Si alguien me molestaba en la escuela, José era el primero en ponerse enfrente para defenderme, y yo hacía lo mismo por él. Éramos uña y mugre, inseparables, de esos amigos que uno piensa que jamás van a fallar. De morros soñábamos en voz alta. Yo decía, algún día voy a tener una casa con piso de cemento. Y él contestaba, y yo voy a tener un carro del año, compadre. Nos reíamos como si todo fuera posible. Yo de verdad lo quería como a un hermano de sangre, porque crecimos juntos en la misma pobreza, batallando con lo mismo. Nunca pensé que esa misma persona iba a ser la que me diera la puñalada más grande de mi vida. Cuando crecimos, cada quien empezó a tomar su rumbo. Yo me casé joven, tuve mis hijos, y desde ahí mi mente solo pensaba en darles una vida mejor. José, en cambio, siempre fue más flojo, más de quedarse en el pueblo buscando la forma de salir adelante sin esforzarse tanto. No digo que fuera malo, pero sí se le notaba que no quería batallar como los demás. Fue en esos años que empezamos a hablar del norte. Yo escuchaba historias de paisanos que regresaban con camionetas, que levantaban casas de 2 pisos, que ya no vivían como antes. Eso me encendía la sangre. Pero cada vez que yo mencionaba la idea, José salía con palabras que, según él, eran consejos de amigo. Me decía, mira, compadre, no te vayas. Allá no es como lo pintan. Te van a tratar como animal, te van a hacer menos. Mejor quédate aquí, que aquí estás seguro. Al principio yo le creía. Pensaba que lo decía porque me quería cuidar, porque tal vez sabía algo que yo no. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que esas palabras no eran de cariño, eran de miedo y sobre todo de envidia. No quería verme triunfar. Siempre que yo hablaba de mis sueños, él buscaba la forma de apagarlos. Recuerdo una tarde, estábamos sentados en la plaza tomando un refresco. Yo le dije, José, yo sí me voy a animar. Ya no puedo seguir viendo a mis hijos con hambre. Me la voy a rifar en el norte. Él me miró con cara seria y me soltó. Pues hazle como quieras, compadre, pero no creas que vas a llegar allá y hacerte rico. No todos nacimos para eso. Esa frase se me quedó grabada. Era como si me estuviera diciendo que yo no tenía derecho a soñar. Aún así, lo seguí viendo como hermano. Cuando decidí irme, él fue el que me acompañó a la central de autobuses. Me abrazó fuerte y me dijo, cuídate, compadre, no te olvides de los tuyos. Yo le creí, y hasta pensé que me iba a extrañar. Nunca imaginé que ese mismo abrazo escondía tanta envidia por dentro. Con el tiempo, mientras yo trabajaba en Estados Unidos, me llegaban mensajes suyos. Al principio eran de ánimo. Échale ganas, compadre. Pero poco a poco fueron cambiando de tono. Me decía, no trabajes tanto, al cabo allá no se gana bien. O, no mandes tanto dinero, uno nunca sabe. Yo sentía que sus palabras llevaban veneno escondido, pero no quería aceptarlo. Lo que más me dolió fue una llamada. Yo le conté emocionado que con los dólares que mandaba ya estaban levantando las primeras paredes de mi casa en Arandas. Y él, en lugar de felicitarme, se quedó callado unos segundos y luego me dijo, «Pues ya veremos cuánto te dura la suerte, compadre». Esa frase me cayó como balde de agua fría. No era alegría lo que sentí en su voz, era resentimiento. Los años de amistad empezaban a pesar diferente. Yo lo miraba ya no como el niño que compartió hambre conmigo, sino como un hombre que me quería ver estancado. A veces me preguntaba, ¿por qué me dice eso? ¿Qué le hice yo? Pero la respuesta era sencilla. No soportaba que yo hubiera logrado en un año lo que él no había podido en 3. Todavía me acuerdo de otra escena.
En una reunión con paisanos yo platicaba que había logrado comprar un carro usado para moverme al trabajo. Todos me aplaudieron, menos él. José me miró y dijo en tono burlón: «Pues a ver si no se te descompone a la semana, compadre». Todos rieron nerviosos, pero yo sentí la puñalada. Era como si cada logro mío le doliera. En ese momento yo no lo quise aceptar. Me aferré a la idea de que era mi hermano de la vida, el de las tortillas con sal, el que me cuidaba en la escuela. Pero en el fondo ya sabía que algo se había roto, que José ya no era mi amigo, era un hombre envidioso que me veía como rival. La decisión de irme al norte no fue algo que tomé a la ligera, fue como arrancarme el corazón con mis propias manos, porque significaba dejar a María y a mis 4 hijos en Arandas, sabiendo que quizá no los volvería a ver en mucho tiempo. Pero ¿qué otra opción tenía? Aquí en el rancho apenas alcanzaba para frijoles y tortillas. Mis hijos merecían más, y yo estaba decidido a dárselos, aunque tuviera que jugarme la vida en el camino. Lo primero fue conseguir el dinero. Nadie se va al norte gratis. El coyote pedía 200,000 pesos, algo así como $10,000. Para mí esa cantidad era como si me pidieran la luna. Ni juntando lo que había trabajado en toda mi vida podía alcanzar esa cifra. Fue mi primo, Juan, el que me tendió la mano. Él ya estaba en Estados Unidos, en la construcción, y sabía cómo eran las cosas. Cuando le pedí ayuda, me contestó sin dudar: «Primo, yo sé que eres hombre de palabra. Te voy a prestar el dinero, pero prométeme que cuando llegues, vas a trabajar duro y lo vas a pagar». Le prometí con el alma, porque sabía que si alguien confiaba en mí, no podía fallarle. El día que me despedí de mi familia fue uno de los más duros de mi vida. María no dejaba de llorar. Me agarraba de la camisa y me decía: «No te vayas, Pancho, y si lo haces, por favor regresa vivo». Yo trataba de hacerme el fuerte, pero también sentía un nudo en la garganta. Mis hijos, tan chiquitos, no entendían. El mayor me preguntaba: «¿Por qué te vas, papá?». Yo solo pude contestarle: «Me voy a trabajar, hijo, para que tengas zapatos nuevos y no vuelvas a pasar hambre». Esa promesa fue la que me sostuvo en los peores momentos. El cruce fue un infierno. Todavía me acuerdo como si fuera ayer. Caminamos de noche por el desierto, con el aire helado que se metía hasta los huesos. El coyote iba adelante, apurándonos, y nosotros detrás, cargando mochilas con poca agua y unas cuantas tortillas. Cada paso era como cargar un costal de piedras. Escuchaba a algunos llorar, otros rezaban, otros maldecían. Yo solo pensaba en mis hijos y apretaba los dientes. Hubo un momento en que sentí que no podía más. Los pies me sangraban, la garganta me ardía de tanta sed, pero en mi mente veía a mis hijos descalzos, recordaba las noches sin comida, y eso me hacía seguir. Más de una vez pensé que me iba a quedar tirado en ese desierto, pero cada vez que flaqueaba, me acordaba de la promesa que les hice: regresar, con algo mejor. Después de días de sufrimiento, llegamos a un punto donde nos escondieron en una troca cerrada, todos apretados como animales. Apenas cabíamos para respirar. El aire era pesado, el sudor se mezclaba con el miedo. Cada kilómetro parecía eterno. Yo rezaba en silencio: «Diosito, no me dejes morir aquí». Y así, con más suerte que fuerzas, logramos cruzar. Cuando bajé de la troca, lo primero que sentí fue alivio, pero también un miedo nuevo. Estaba en un país extraño, sin papeles, sin saber inglés, rodeado de desconocidos. Pero también era el inicio de la oportunidad que tanto había buscado. Esa noche dormí en el suelo de un cuarto prestado, y aunque estaba molido, no me quejé. Al contrario, agradecí por haber llegado vivo. Al día siguiente empecé a trabajar en la construcción. Mi primo Juan me consiguió un lugar en la obra. Era trabajo pesado: cargar cemento, levantar bloques, mezcla desde antes de que saliera el sol hasta que ya oscurecía. El cuerpo se me doblaba del cansancio, pero no me importaba. Cada dólar que ganaba era un paso más cerca de pagar la deuda y darle a mi familia una vida digna. José estaba allá también. Cuando nos vimos me recibió con un abrazo fuerte y un «Qué gusto verte, compadre».
Yo lo sentí sincero en ese momento. Incluso me llevó a cenar tacos en una lonchería y me dijo que le alegraba que yo hubiera llegado bien. Yo lo creí. Nunca me imaginé que por dentro ya me miraba con envidia, que mientras yo trabajaba con ganas, él me estaba midiendo para ver en qué momento tropezaba. El primer dinero que mandé a México fue como un milagro. Le hablé a María y le dije, «Vieja, ya puedes comprarle zapatos nuevos al niño». Ella lloró de alegría. Mis hijos se emocionaron tanto que dormían abrazados de los zapatos, como si fueran juguetes. Ese recuerdo me dio más fuerzas que cualquier comida. En menos de un año, logré que levantaran paredes de nuestra casa en Arandas. Mandaba fotos y me llenaba de orgullo ver cómo el sueño empezaba a tomar forma. La deuda con Juan la iba pagando, poco a poco, sin fallar. Yo sentía que mi vida por fin estaba cambiando, pero lo que no sabía era que con cada ladrillo que levantaban en mi casa, también se levantaba la envidia en el corazón de José. Y ese veneno sería el principio de mi desgracia. Dicen que cuando un hombre se esfuerza, Diosito le da recompensa. Y yo lo comprobé en carne propia. En menos de un año de estar en Estados Unidos, ya había mandado suficiente dinero para que en mi rancho levantaran las paredes de mi casa. Cada llamada con María era una esperanza nueva. Ella me decía, «Pancho, ya se ve la loza, ya pusieron ventanas». Y mis hijos gritaban de alegría cuando escuchaban mi voz al teléfono. Esos gritos eran como gasolina para mi alma cansada. Yo no quería lujos. No pensaba en camionetas ni en relojes caros como otros. Mi único sueño era darle un techo seguro a mi familia y que mis hijos no conocieran el hambre como yo. Por eso trabajaba como burro. Jornadas larguísimas en la construcción, con las manos llenas de ampollas, la espalda sudada, pero siempre con el corazón contento, porque sabía que allá en Arandas estaban viviendo mejor gracias a mi sacrificio. La primera vez que María me dijo que pudo comprarle zapatos nuevos al niño más grande, lloré como niño. Me acordé de todas las veces que yo caminé descalzo entre piedras, con los pies llenos de espinas. Saber que mi hijo no iba a pasar por eso fue la mayor victoria de mi vida. Pero mientras yo celebraba mis pequeños logros, había alguien que los miraba con ojos de envidia. José, mi supuesto hermano del alma, que llevaba ya 3 años en Estados Unidos, no había logrado ni la mitad de lo que yo hice en un año. Él seguía rentando un cuartito, apenas mandaba unos cuantos dólares al rancho y siempre andaba quejándose de que todo estaba mal. Al principio pensé que lo mío le iba a dar gusto. Una tarde después del trabajo le conté con orgullo, «Compadre, ya levantaron 2 cuartos de mi casa en Arandas. Cuando regrese, mis hijos van a dormir bajo techo de verdad». Esperaba que me abrazara o me felicitara, pero se quedó callado. Unos segundos me miró serio y dijo, «Pues ya veremos cuánto te dura la suerte, compadre». Esa frase me cayó como un balde de agua fría. No era un consejo, era un veneno. Desde ese día empecé a notar sus cambios. Cuando estábamos con otros paisanos y yo platicaba que estaba pagando mi deuda con el primo Juan, él se burlaba. «Ah, este cree que ya es rico nomás porque manda unos dólares». La gente se reía nerviosa, pero yo sentía la puñalada. No me gustaba quedar mal con nadie, así que me quedaba callado. Pero por dentro me dolía. Hubo otra vez, en la obra, que un capataz buscaba a alguien responsable para un trabajo extra. Yo sabía que era buena oportunidad, y antes de que pudiera levantar la mano, José se adelantó y dijo, «No, ese Pancho todavía no sabe bien las mañas del trabajo, mejor deme chance a mí». El capataz me volteó a ver raro y se lo dio a él. Yo me quedé con coraje, porque sabía que lo había hecho a propósito. Me fui dando cuenta que cada vez que yo avanzaba un paso, él hacía lo posible por ponerme el pie. Pero lo que más me dolía no era que me cerrara puertas, sino que se estaba convirtiendo en alguien desconocido. Ya no era el mismo niño que compartió tortilla conmigo. Ahora era un hombre lleno de envidia, que no soportaba verme crecer. Lo peor fue una noche en una reunión con varios paisanos. Todos estábamos cenando tacos y platicando de nuestras familias. Yo, emocionado, enseñé una foto que me mandó María de mis hijos con ropa nueva. Se las mostré a todos.
orgulloso como cualquier padre. La mayoría me felicitó, me dijeron que qué bonito verlos así. Y José, con una sonrisa burlona, soltó: «Pues sí, muy bonitos en foto. A ver si cuando regreses todavía te reconocen, compadre». Esa frase me atravesó. Era como si me dijera que estaba perdiendo a mis hijos, que aunque les mandara cosas, me estaba alejando de ellos. No dormí en toda la noche pensando en eso. Ahí fue cuando entendí que su amistad ya no existía, que José ya no era mi hermano de la vida, sino un hombre que deseaba verme caer. Y aunque trataba de no darle importancia, cada palabra suya se me quedaba en el corazón como espina. Yo seguía trabajando con todo. Mi meta era clara: pagar la deuda y asegurar que mi familia tuviera un negocio para no depender de nadie. Pero cada vez que veía la cara de José, con esa sonrisa envenenada, sentía que algo malo iba a pasar. Y no me equivoqué, porque la envidia no se queda nomás en palabras. La envidia busca la manera de destruir, y en el corazón de José, esa envidia ya estaba convertida en odio. Lo que yo no sabía era que él ya estaba planeando cómo darme el golpe más duro de mi vida. Dicen que cuando un amigo empieza a cambiar contigo, se siente en el aire. Ya no te habla igual, ya no te mira igual, y aunque no lo diga con palabras, su corazón lo grita. Eso me pasó con José. Yo trataba de hacerme tonto, de pensar que solo estaba cansado o preocupado, pero en el fondo sabía que ya no era el mismo de antes. La envidia lo estaba comiendo vivo, y yo era el blanco de todo ese veneno. La primera señal clara fue en la obra. El capataz estaba buscando a alguien de confianza para manejar una máquina, y yo sabía que ese era mi momento. Tenía meses trabajando como burro, llegaba temprano, nunca me quejaba. Cuando di un paso al frente para ofrecerme, José se adelantó y dijo: «Ese Pancho todavía no sabe bien cómo va el trabajo, mejor deme chance a mí». Me quedé helado. Yo lo había defendido toda la vida. Lo había visto como hermano, y ahora me estaba tirando frente a todos para quedarse con lo que podía ser mío. El capataz le hizo caso y me quedé mirando cómo se llevaba ese dinero extra que tanto necesitaba. Después vinieron los comentarios venenosos. Cada vez que yo contaba algo bueno, él encontraba la forma de embarrarlo. Si decía que ya estaba levantando mi casa en Arandas, él respondía: «Pues cuidado, no vaya a temblar y se caiga, compadre». Si contaba que mis hijos estaban en la escuela, él decía: «Sí, pero a ver si no se hacen flojos como tú crees que no eres». Yo me quedaba callado, no porque no tuviera ganas de contestarle, sino porque me dolía que esas palabras vinieran de él. Otro día, en una reunión con varios paisanos, uno de ellos me felicitó porque había logrado mandar suficiente dinero para que María pusiera una tiendita en el rancho. Todos se alegraron, menos José. Él se rió y dijo en voz alta: «Nomás no vayas a confiar en tu vieja, compadre, que luego se gastan todo y uno queda como tonto». Esa broma pesada me ardió en el alma. Yo confiaba en María con los ojos cerrados, y él lo sabía. No solo me quería herir a mí, también quería sembrar duda en mi matrimonio. Empecé a sentir que me estaba rodeando con malas intenciones. Cuando yo no estaba, me enteraba de que hablaba mal de mí con otros trabajadores. Decía que yo presumía mucho, que no me conformaba, que quería verme mejor que los demás. Y la verdad no era así. Yo nunca quise presumir, solo trabajaba y compartía mis logros porque me nacía. Pero para él cada ladrillo que ponía en mi casa era como si le clavara un puñal. Recuerdo que una vez nos tocó compartir turno de noche. Estábamos solos, mezclando cemento bajo la luz de unas lámparas. Yo, queriendo romper el silencio, le dije: «Compadre, gracias por todo lo que has hecho por mí. Nunca voy a olvidar que fuiste el primero en recibirme cuando llegué». Esperaba que me respondiera con un de nada, pero lo que me dijo fue: «Pues más te vale no olvidarlo porque luego los compadres resultan ingratos». Esa frase me dejó frío. No sonó como broma, sonó como amenaza. También cambiaron. Sus ojos. Antes me miraba con alegría, ahora me veía con una mezcla de rabia y burla, como cuando me observaba contar el dinero que iba a mandar a mi familia. Yo lo hacía en silencio, con cuidado, y sentía su mirada clavada en mí, como si quisiera arrancarme esos billetes de las manos. Lo peor fue una vez que me preguntó casi en directo:
¿Cuánto mandas cada semana, compadre? Yo me hice el que no escuché, pero insistió. Al final le dije que lo justo, lo que podía. Él solo se rió y contestó, pues ya veremos si no se te acaba la suerte. Esa risa me dio escalofrío. No era la risa de un amigo, era la de alguien que está planeando algo malo. Yo me refugiaba en el recuerdo de nuestra infancia, en las tortillas con sal, en las veces que me defendió en la escuela. Me repetía, no puede ser, no es el José que yo conocí. Pero cada palabra, cada gesto, cada burla, me demostraban que sí era él, que se había convertido en otro. Un hombre que no soportaba verme levantarme mientras él se quedaba hundido. En el corazón sabía que algo grave se acercaba, como cuando ves nubes negras en el cielo y sabes que viene tormenta. Yo no quería aceptarlo, me aferraba a esa amistad que había marcado mi vida. Pero la verdad es que las señales estaban ahí, claras como el agua. José ya no era mi hermano, era mi enemigo disfrazado de compadre. Nunca voy a olvidar ese día, porque fue como si me hubieran tendido una emboscada y yo hubiera caído como inocente. José me buscó un viernes en la tarde. Llegó sonriendo, como en los viejos tiempos, y me dijo, «Compadre, este domingo es mi cumpleaños, quiero celebrarlo contigo. Nos vemos en el centro comercial a las 5. Ahí vamos a cenar algo y a echar plática como antes». Yo, con el corazón todavía aferrado a la amistad que creía que nos unía, acepté sin dudar. Me acuerdo que hasta me puse mi mejor camisa, una azul que me había regalado María antes de salir de Arandas. La guardaba para ocasiones especiales y pensé que ver a mi compadre feliz valía la pena. Me peiné con agua como cuando era joven y salí con la ilusión de que esa reunión iba a servir para arreglar las cosas, para sentir otra vez que tenía un amigo en un país tan frío. Llegué, temprano, como siempre lo hacía. Caminaba por los pasillos del centro comercial, viendo a la gente con sus bolsas de compras, a los niños pidiendo juguetes, a las parejas riendo. Yo me sentía fuera de lugar, pero con esperanza. Me senté cerca de una fuente a esperar a José, pensando que aparecería con una sonrisa y un abrazo. Pasaron 5 minutos y no llegaba. De pronto escuché un ruido de botas, voces en inglés que apenas entendía, y un grito que me heló la sangre. Francisco Salinas Hernández queda arrestado por estar ilegal en este país. Sentí que el mundo se me vino encima. Antes de reaccionar, ya tenía a 3 agentes rodeándome con chalecos, pistolas y caras duras. El corazón se me aceleró. Intenté decir algo, pero me empujaron contra la pared y me pusieron las esposas. El metal frío me mordió las muñecas como si fueran colmillos. Miraba alrededor buscando a José, pensando que quizá él podía ayudarme, que él iba a dar la cara, pero no estaba. Solo veía a la gente observando, murmurando, señalándome como si fuera un criminal. Me dolió más la vergüenza que las esposas. Pensaba en mi familia, en lo que iban a sufrir cuando se enteraran. Y en ese momento, cuando me empezaban a llevar hacia la salida, lo vi. Atrás de un poste, medio escondido, estaba José. Al principio pensé que iba a salir corriendo, para defenderme, para decir algo, pero no. Estaba riéndose, con la boca abierta de tanto que disfrutaba la escena. Esa risa fue como un cuchillo directo al corazón. No era la risa de un nervioso, no era la risa de alguien sorprendido. Era la risa de alguien que había planeado todo, que estaba gozando con mi desgracia. Nuestros ojos se encontraron un instante, y lo único que vi en su mirada fue odio y satisfacción. Yo quise gritarle, pero la voz se me atoró en la garganta. Los agentes me arrastraban hacia la patrulla. La gente se apartaba como si llevaran a un asesino, y yo, con el rostro ardiendo, solo podía pensar en esa carcajada. Todo encajaba, sus consejos de no ir al norte, sus burlas, sus comentarios envenenados. José nunca quiso que yo creciera, y ahora había encontrado la forma de tumbarme de un golpe. Me subieron a la patrulla y cerraron la puerta con un golpe seco. Desde la ventanilla alcanzaba a ver todavía a José, que se alejaba con calma, como si nada hubiera pasado. Esa imagen se me quedó tatuada en la memoria. Mientras arrancaban, me invadió la rabia y la tristeza. Recordé todos los años de amistad, las tortillas compartidas,
las risas de niños, los abrazos en las fiestas del pueblo. Todo se había convertido en mentira. El hombre que juró ser mi hermano me había entregado como si yo fuera basura. El camino hacia la estación fue eterno. Las luces rojas de la patrulla iluminaban la calle, y yo miraba mis manos esposadas, preguntándome cómo llegué a eso. No era un delincuente, no era un ladrón, solo era un hombre buscando darle de comer a sus hijos. Pero la traición de un amigo pesaba más que cualquier delito. En mi mente escuchaba la voz de María, el llanto de mis hijos, y la carcajada de José se mezclaba con todo, como un eco que no se callaba. Esa mezcla de sonidos me hizo apretar los dientes con tanta fuerza que casi me sangraron las encías. Cuando llegamos a la estación, me bajaron como si fuera ganado. Me revisaron de pies a cabeza, me quitaron el cinturón, los cordones de los zapatos, y me metieron en una celda con otros hombres que también habían caído. Yo no hablaba, no comía, no reaccionaba, solo veía el piso y sentía el peso de la traición. Ese día me sentí el hombre más humillado del mundo. No era nomás que me hubieran detenido, ni que me pusieran esposas delante de todos. Lo que más me destrozaba era la risa de José, escondido detrás de ese poste, disfrutando como si mi dolor fuera un espectáculo. Esa imagen se me clavó tan fuerte en la mente que hasta la fecha, cuando cierro los ojos, la sigo viendo clarita. Me llevaron en la patrulla como si fuera un delincuente peligroso. Yo iba callado, mirando por la ventanilla, viendo cómo las calles pasaban deprisa. El ruido de la sirena me taladraba la cabeza, pero lo que de veras me dolía era pensar en mis hijos. Me imaginaba a María recibiendo la noticia de que me habían agarrado, a mis muchachos preguntando por qué su papá no estaba ya trabajando. Cada pensamiento era como un golpe en el pecho. Cuando llegamos a la estación de migración, me bajaron empujándome. Había más gente detenida, hombres con la mirada perdida, algunos llorando, otros maldiciendo en diferentes idiomas. A mí no me salían las palabras. Era como si me hubieran dejado sin voz. Me registraron, me quitaron el cinturón, los cordones de los zapatos y me revisaron todo. Me sentí desnudo, sin dignidad, sin nada. Me metieron en una celda junto a otros paisanos. El lugar olía a sudor y desesperación. Algunos platicaban sus historias, que los habían agarrado en un retén, que los denunciaron los vecinos, que los atraparon trabajando. Yo solo escuchaba en silencio. No quería hablar porque sabía que mi historia era distinta. A mí no me atraparon por azar, a mí me entregó mi mejor amigo. Esa noche no pude dormir. El catre era duro, la cobija apestaba a humedad y el frío se metía por los huesos. Pero no era eso lo que me mantenía despierto, sino la traición. Una y otra vez veía a José riéndose, escondido detrás del poste. Me preguntaba, ¿qué hice mal? ¿Por qué me odia tanto si yo nunca le fallé? No encontraba respuesta. Solo sentía rabia y tristeza. Pasaron los días y al final me dieron la noticia que ya esperaba. Iba a ser deportado. Me subieron a un avión junto a decenas de paisanos más, todos con caras largas. Algunos lloraban, otros iban resignados. Yo iba en silencio, mirando mis manos callosas, pensando en todo lo que había perdido. El momento más duro fue cuando aterrizamos en México. Bajamos del avión custodiados como si fuéramos criminales. Había periodistas y gente mirando como si fuéramos espectáculo. Yo bajé con la frente en alto, pero por dentro me sentía roto. Al salir, lo primero que vi fue a María. Ahí estaba, esperándome con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando me abrazó, no pude contenerme y también lloré como niño. Mis hijos se agarraron de mis piernas, preguntando por qué regresaba tan pronto. ¿Por qué no cumplí la promesa de volver con dinero? Esa pregunta me atravesó el alma. ¿Cómo explicarles que no fue la vida, ni la mala suerte, sino la traición de un hombre al que yo consideraba hermano? Los días siguientes fueron los más amargos. En el pueblo la gente murmuraba. Algunos me tenían lástima, otros me criticaban, tanto que presumía y ya ven, lo deportaron. Esas palabras eran cuchilladas. Yo trataba de ignorarlas, pero por dentro me dolían.
Lo peor era la deuda. Todavía debía parte de los 200,000 pesos que mi primo Juan me había prestado. Me sentía como un fracaso, sin trabajo, sin dinero y con la vergüenza de haber caído en la trampa de José. Las noches eran pesadas. Me acostaba en el catre y en vez de dormir, me la pasaba recordando. Recordaba cuando de niños compartíamos un pan duro entre los dos, cuando juramos ser hermanos pase lo que pase, y ahora ese mismo hombre había vendido mi confianza por pura envidia. Una madrugada, mientras todos dormían, salí al patio y miré las estrellas. Le hablé a Dios con el corazón en la mano. Señor, yo no entiendo por qué me pasó esto, pero te pido fuerzas. No me dejes caer más. Dame valor para levantarme otra vez. Esa oración fue lo único que me dio calma, pero aún con fe, sabía que el camino no iba a ser fácil. Tenía que enfrentar las deudas, la vergüenza y el dolor de mis hijos. Y, sobre todo, tenía que aprender a vivir con la herida de haber sido traicionado por el hombre al que más quise fuera de mi familia. El regreso a Arandas fue lo más amargo que me ha tocado vivir. No llegué como soñaba, con dinero en el bolsillo y regalos para mis hijos, sino con la frente baja, vacío y con la vergüenza clavada en el alma. Mientras el camión avanzaba por las calles polvosas de mi pueblo, yo miraba por la ventana y sentía que todos los ojos se me iban a clavar encima. La tierra colorada, las casas humildes, las viejas fachadas de adobe, todo me parecía igual que cuando me fui, pero yo ya no era el mismo. Volvía derrotado y eso se siente en el pecho como una piedra que no te deja respirar. Cuando bajé en la terminal, ahí estaban ellos. María con la cara cansada, los ojos hinchados de tanto llorar, y mis 4 hijos agarrados de su falda. Apenas me vieron, corrieron hacia mí. El más chico me abrazó fuerte y me dijo, ¿ya te quedas, papá? Yo lo abracé con todas mis fuerzas, pero por dentro me rompía porque sabía que no les estaba dando la vida que les prometí. María me abrazó también, y aunque intentó sonreír, sentí sus lágrimas rodar por mi cuello. Ese abrazo me sostuvo, pero al mismo tiempo me dolió más que nada. Esa noche fue un silencio pesado en la casa. Yo no sabía ni qué decir. Mis hijos me miraban con una mezcla de alegría por tenerme ahí y de confusión, porque no entendían por qué había regresado sin nada. El mayor, que ya tenía edad para entender más, me preguntó directo, ¿no dijiste que ibas a volver con dinero para la casa, papá? Esa pregunta me partió el corazón. Tragué saliva y solo pude contestar. Lo intenté, hijo, pero las cosas no salieron como esperaba. María trataba de darme ánimo, pero yo la conocía. Sabía que estaba preocupada. Con 4 hijos y sin ingresos, la carga era enorme. Yo me sentía como un peso más, como un estorbo que volvía con las manos vacías, y encima, con la deuda todavía encima del cuello. Los días pasaron, y el murmullo del pueblo no tardó en llegar. En cada esquina había alguien comentando, «Mira, ahí viene Pancho, el que se fue muy valiente y ya regresó con nada». Otros decían, tanto que presumía de que estaba mandando dólares y miren cómo. Acabó. Yo bajaba la mirada, hacía como que no escuchaba, pero por dentro me ardía. No era cierto que presumía, yo solo trabajaba para mis hijos, pero en los pueblos chicos la gente inventa lo que quiere. Lo más duro era ver a mis hijos. El más pequeño seguía pidiendo cosas sencillas, un balón, un dulce, una chamarra, y yo no podía dárselas. El mayor trataba de hacerse fuerte, pero lo veía triste, como decepcionado. Una tarde lo escuché decirle a su madre, «Mamá, ¿por qué papá volvió tan pronto? Los papás de mis amigos siguen allá y mandan cosas». Esa frase me atravesó como cuchillo. Sentí que lo había defraudado. Las noches se volvieron un tormento. Me acostaba en el catre y no podía dormir. Recordaba las carcajadas de José, la celda en la que estuve, el avión de deportados. Me preguntaba una y otra vez por qué me hizo eso, por qué me odió tanto si yo nunca le hice daño. No encontraba respuesta. La traición no se entiende, nomás se sufre. A veces salía a caminar por el pueblo de madrugada. Miraba las calles vacías, los perros flacos husmeando en la basura, las casas cerradas.
Y pensaba en todo lo que había sacrificado, la deuda enorme, el cruce del desierto, el trabajo pesado. Todo parecía en vano, pero lo que más dolía era que mis hijos me miraban como si yo hubiera fallado. Ese peso no lo aguanta cualquiera. María, con todo y su tristeza, nunca me reclamó. Me decía: Pancho, lo importante es que volviste vivo, eso es lo que vale. Yo asentía, pero por dentro sentía que no era suficiente. Volver vivo pero derrotado también duele. Uno como hombre quiere dar, no nomás respirar. Un día, mientras estaba sentado afuera de la casa viendo el atardecer, se acercó mi primo Juan, el que me había prestado el dinero. Se sentó junto a mí y me dijo: Primo, no te agüites. Veces la vida nos tumba, pero lo que importa es cómo nos levantamos. Yo no podía ni mirarlo a los ojos de la vergüenza. Le debía dinero y había vuelto sin nada, pero él me dio una palmada en la espalda y me dijo: No eres el primero ni el último al que deportan. Lo que cuenta es que no te quiebres. Esa plática me dio un poco de calma, pero no me quitó la tristeza. Yo seguía pensando en José, en cómo él seguía allá, riéndose tal vez de mi desgracia, mientras yo aquí trataba de juntar los pedazos de mi vida. No sabía que el tiempo me tenía guardada una justicia que yo no esperaba. Pero en ese momento, yo solo vivía el dolor de estar en casa con la cabeza gacha, cargando la cruz de la traición. Después de tanto dolor y vergüenza, llegó un punto en que tuve que decidir. O me quedaba tirado lamiéndome las heridas, o me levantaba otra vez aunque fuera desde abajo. Y fue mi primo Juan quien me dio la primera mano para volver a pararme. Una mañana llegó a mi casa, se sentó conmigo bajo la sombra de un mezquite y me dijo: Primo, ya estuvo bueno de lamentarse. Vente conmigo, hay chamba en la construcción aquí en el pueblo. No es mucho, pero es algo, y con eso vas a ir saliendo. Yo lo miré con ojos de cansancio, pero también con agradecimiento. No cualquiera confía en un hombre que vuelve deportado y endeudado. Acepté sin pensarlo, porque sabía que era la única manera de empezar de nuevo. Al día siguiente ya estaba con él, mezclando cemento y levantando bardas en casas de la región. No era Estados Unidos, no eran dólares, pero era trabajo honrado, y eso nunca me ha dado vergüenza. Los primeros días fueron pesados. El cuerpo todavía cargaba el cansancio del viaje. La mente estaba llena de recuerdos amargos y la gente murmuraba a mis espaldas. Pero cada vez que sentía que me quería rendir, me acordaba de mis hijos. Ellos me daban la fuerza que me faltaba. Quería que me vieran como ejemplo, no como fracaso. Con lo que ganaba empecé a pagar poquito de la deuda. No era mucho, pero cada peso entregado me hacía sentir más ligero. Juan nunca me presionó, al contrario, me decía: Tranquilo, primo, yo sé que me vas a cumplir. Lo importante es que no te detengas. Esa confianza fue gasolina para mí. Un día, mientras estábamos trabajando en una barda, Juan me dijo: Pancho, deberías pensar en algo más. No puedes vivir toda la vida esperando que otro te dé chamba. Tienes manos, tienes cabeza, y aquí en el pueblo falta gente que venda cosas básicas. ¿Por qué no pones un negocito? Al principio me dio miedo. Pensaba, ¿con qué dinero si apenas si completamos para comer? Pero Juan me animó. Empieza con poquito. Yo te ayudo con material y tú ponle ganas. Vas a ver que se puede. Así fue como nació la idea. Con lo poco que había guardado y con lo que Juan me prestó otra vez, compramos refrescos, panes, galletas, cosas sencillas para vender desde la casa. María se encargaba en las mañanas mientras yo trabajaba en la obra. Los niños ayudaban acomodando los refrescos en la hielera. Era poquito, pero era nuestro. Y cuando vi al primer vecino llegar a comprar un refresco y pagarme con una sonrisa, sentí que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. De ahí en adelante, las cosas empezaron a cambiar despacito. No te voy a decir que de un día a otro me hice rico, porque no es cierto. Pero sí sentí como poco a poco volvía a recuperar la dignidad. Ya no era el deportado nomás. Ahora era el Pancho que está levantando un negocio. La gente del pueblo empezó a verme distinto. Algunos hasta me felicitaban. «Qué bueno que no te rendiste, Pancho». Esas palabras me llenaban de orgullo.
Mis hijos también lo notaban. El mayor me abrazó una noche y me dijo: «Papá, ahora sí siento que estamos mejorando». Ese comentario valió más que todo el dinero del mundo. María, por su parte, estaba más tranquila. Ya no lloraba tanto y hasta volvió a cantar mientras hacía tortillas. Eso me devolvía la esperanza. Mientras yo iba levantándome poco a poco, me llegaban rumores de José en Estados Unidos, que andaba mal, que se había metido con malas compañías, que gastaba todo en cantinas. Yo escuchaba en silencio, sin desearle mal, pero sí pensando que la vida cobra todo. Me acuerdo una tarde en especial. Estaba yo acomodando la mercancía de la tiendita cuando un vecino llegó y me dijo: «Pancho, ¿ya supiste de José? Dicen que anda bien endeudado, que ya nadie lo quiere contratar porque falta al trabajo». Yo no contesté nada, solo asentí y seguí acomodando, pero por dentro sentí que la justicia de Dios ya empezaba a caminar. El negocio siguió creciendo poco a poco. Con cada peso que entraba, con cada cliente que regresaba, sentía que me estaba levantando del suelo. Ya no caminaba con la cabeza gacha, ya podía mirar de frente. Y aunque la herida de la traición seguía ahí, por primera vez desde que me deportaron sentí que la vida me estaba regresando un poco de lo que me había quitado. Ese fue el inicio de mi nueva etapa, de pasar de la humillación a volver a tener dignidad. Y aunque no sabía lo que me esperaba más adelante, ya me sentía listo para enfrentarlo. Porque entendí que uno puede caer, pero mientras tenga fe y ganas, siempre puede levantarse del suelo. La vida tiene una forma rara de acomodar las cosas. Cuando yo ya me sentía en lo más bajo, cuando pensaba que no había salida, Dios me fue abriendo un caminito para seguir adelante. No era fácil, pero al menos ya no me sentía derrotado. Mientras tanto, allá en el norte José seguía con su vida, y poco a poco empezaba a pagar por todo lo que me había hecho. En Arandas, mi día a día era de trabajo duro. En las mañanas me levantaba temprano, antes que cantaran los gallos, y me iba a la obra con mi primo Juan. Ahí me la pasaba cargando tabiques, mezclando cemento y levantando bardas. No era trabajo ligero, pero al menos sabía que estaba haciendo algo honrado. En las tardes, al regresar, me encontraba a María y a los niños atendiendo la tiendita. Ver a mis hijos dándole un refresco a un vecino o entregando una bolsa de pan me llenaba de orgullo. Era poquito lo que sacábamos, pero alcanzaba para frijoles, tortillas y de vez en cuando un pollo para el domingo. En el pueblo la gente empezó a cambiar su manera de mirarme. Ya no era el que volvió deportado, sino el que está levantando su familia otra vez. Un vecino me dijo un día: «Pancho, mis respetos. Cualquiera en tu lugar se hubiera tirado a la bebida, pero tú le sigues dando duro. Eso habla bien de ti». Esas palabras me dieron más fuerza que cualquier comida. Mientras yo iba encontrando paz, José se iba hundiendo. Me enteraba por conocidos que seguían en Estados Unidos. Decían que ya no trabajaba como antes, que faltaba seguido a la obra, que llegaba borracho y se metía en problemas con los patrones. Me contaban que andaba gastando todo lo que ganaba en bares y que ya nadie lo quería cerca porque era pleitista. Yo escuchaba en silencio, sin desearle mal, pero con el corazón tranquilo porque sabía que la vida tarde o temprano cobra las cuentas. Un día me llegó una llamada de un paisano que todavía estaba allá. «Pancho, ¿te acuerdas de tu compadre? José, nomás pa' que sepas, anda mal. Se la pasa en cantinas, ya lo corrieron de varios trabajos, la gente ya no lo respeta. Se le acabó el aire de presumido». Yo me quedé callado. No me alegré, pero tampoco sentí lástima, solo pensé: cada quien recoge lo que siembra. Lo curioso era que José, aun con todo eso, de vez en cuando me llamaba, y no era para pedirme disculpas ni para reconocer lo que me había hecho. Al contrario, me hablaba con voz burlona, como queriendo todavía humillarme. Una vez me dijo: «¿Qué onda, Pancho? ¿Ya andas sembrando maíz otra vez? Porque acá, aunque sea borracho, sigo ganando más que tú». Yo respiré hondo y contesté: «Pues aunque sea sembrando maíz, compadre, yo me duermo tranquilo. Tú sabrás cómo acabas». Desde ese día ya no me buscó tanto. La diferencia entre su vida y la mía se hacía cada vez más grande. Yo, con poco, pero estable y en paz.
él, con más, pero perdido y vacío. Y la gente lo notaba. En el rancho, cada vez que alguien hablaba de mí, lo hacían con respeto. Pancho se calló, pero se levantó. En cambio, cuando mencionaban a José, lo hacían con burla. Ese nomás se cree muy vivo, pero está hundido en sus vicios. Hubo una tarde en que me quedé pensando en todo. Estaba sentado frente a la tiendita, viendo a mis hijos jugar en la calle con una pelota vieja, y me pregunté, ¿valió la pena tanto sufrimiento? Y aunque todavía dolía, supe que sí, porque al final yo estaba con mi familia, con mis hijos cerca y con la frente en alto. José podía tener dinero o no, pero ya había perdido lo más importante, la paz. Con el tiempo entendí algo. La vida no se trata de quién gana más o quién presume más. Se trata de quién puede mirar a sus hijos a los ojos y decirles, estoy aquí luchando por ustedes. Y en eso yo me sentía ganador. Mientras tanto, José seguía cayendo más bajo. Los mismos paisanos que antes lo rodeaban ya no querían saber de él. Decían que era conflictivo, que hablaba mal de todos, que se la pasaba recordando con rencor que yo había logrado levantar mi casa y él no. Se estaba quedando solo, y eso en el norte es peor que estar pobre. Dicen que Dios tarda pero no olvida. Y yo lo vi clarito en la vida de José. Mientras yo en Arandas iba levantando poquito a poquito mi negocio, atendiendo mi tiendita con mi esposa y viendo a mis hijos crecer con dignidad, allá en Estados Unidos mi compadre se estaba echando la soga al cuello solito. Los rumores llegaban cada vez más fuertes. Paisanos que venían de visita me contaban cómo lo habían visto. Pancho, ese José ya no es el mismo. Se la pasa en bares, llega tarde a la obra, y cuando trabaja anda crudo. Los patrones ya no lo quieren ni ver. Yo escuchaba y nomás movía la cabeza. No me alegraba, porque uno no debe alegrarse del mal ajeno, pero en mi corazón sentía que la justicia estaba caminando. Un día, estando en la tiendita, entró un vecino que también había trabajado en el norte. Se sentó conmigo a platicar mientras compraba un refresco y me dijo, «Oye, Pancho, ¿ya supiste de José?» Lo agarraron en un retén. Venía borracho, manejando como loco. Lo bajaron a gritos y esposado, igualito que a ti cuando te entregó. Y como no traía papeles, directo lo llevaron al juez. Al escuchar eso, sentí un escalofrío recorrerme. Me imaginé la escena. José con las manos atrás, los ojos rojos del alcohol, la gente mirando, los oficiales arrastrándolo. Era casi como si estuviera viendo una película repetida, pero ahora con él de protagonista. El vecino siguió contando. Dicen que en la corte no le dieron ni chance. El juez lo mandó directo a deportación. Ya no había manera de librarla. Nadie lo defendió. Nadie salió a dar la cara por él. Esas palabras me hicieron recordar mi propia caída, pero también me hicieron pensar en la diferencia. Cuando a mí me deportaron, al menos tenía a mi esposa esperándome, a mis hijos, abrazándome, y a mi primo Juan apoyándome. José, en cambio, se había quedado sin nadie, porque la gente lo fue dejando por su carácter y sus envidias. Esa noche me acosté pensando en todo. Recordé el día en que él me vio esposado y se rió de mí. Ahora la vida le estaba regresando, la misma moneda. Yo no había movido un dedo para vengarme, no había planeado nada. Fue solito por sus decisiones y sus vicios. Eso es lo que más me impresionaba, que la vida tarde o temprano acomoda las cuentas. Los días siguientes las noticias fueron más claras. Otro paisano que vivía en el mismo estado me llamó y me dijo, «Pancho, ya deportaron a José, lo mandaron, de regreso como a cualquier indocumentado. Lo escoltaron hasta el avión esposado y la gente lo vio. Ya viene para México, y dicen que viene sin nada, endeudado y con la cara llena de vergüenza». Yo me quedé callado, respirando hondo. No sentí alegría, pero tampoco tristeza. Lo único que pensé fue, así como me viste caer, ahora te tocó a ti. La diferencia es que yo me levanté y tú no sé si puedas hacerlo. Mientras tanto, en mi casa, las cosas iban mejorando poco a poco. María se levantaba cada mañana con ánimo para atender la tiendita. Los niños ayudaban y hasta se peleaban por quién iba a despachar.
Yo seguía en la obra con Juan, y aunque el dinero no sobraba, alcanzaba. Esa estabilidad era lo que más valoraba. Un domingo en la misa del pueblo, el padre habló de la justicia de Dios. Dijo que a veces creemos que los malos se salen con la suya, pero que tarde o temprano todo se paga. Mientras escuchaba esas palabras, no pude evitar pensar en José. Yo no buscaba venganza, pero sabía que su castigo ya venía en camino, y lo estaba alcanzando más rápido de lo que imaginaba. La noticia de su arresto corrió como pólvora en 1900 la comunidad de paisanos. Muchos se acordaron de cómo me había tratado a mí. Algunos incluso dijeron, bien merecido lo tiene, siempre se burló de Pancho, y ahora mira cómo terminó. Yo no respondía nada, nomás guardaba silencio y seguía con mi vida, porque entendí que no hacía falta decir nada. Los hechos hablaban por sí solos. Cuando me enteré que José ya venía de regreso deportado, sentí un torbellino por dentro. No era alegría ni venganza, era más bien una mezcla de sorpresa y justicia. Era como si la vida le estuviera cobrando la factura que me debía. Yo sabía que tarde o temprano le iba a tocar, porque nadie puede vivir de envidias y maldad sin que un día se le regrese. Su llegada a México no fue como él siempre presumió que sería, porque José, desde chamaco, decía que cuando volviera del norte lo haría con camioneta del año, con dólares en el bolsillo y con botas nuevas. Pero no, volvió como deportado, con la ropa sucia, sin un peso, endeudado hasta las orejas y con la mirada perdida. Me lo contaron primero los paisanos que lo vieron bajar del avión. Dijeron que lo traían escoltado, igualito que a mí aquel día, con las manos esposadas y la cabeza agachada. Nadie lo esperaba con abrazos ni con carteles de bienvenida. Solo lo recogió un primo lejano y más por compromiso que por cariño. Esa escena la describieron con detalle. Parecía perro apaleado, Pancho. Nadie lo quería ni mirar. Cuando llegó al rancho, la gente lo reconoció de inmediato. En los pueblos chicos, las noticias vuelan, y más cuando se trata de alguien conocido. La murmuración se escuchaba en cada esquina. Ya viste, ya deportaron a José, el mismo que se burlaba de Pancho. Otros decían, ahí está la prueba de que la vida cobra, tarde o temprano. Él caminaba con la cabeza gacha, sin saludar, sin querer ver a nadie. Yo no estuve el día que llegó porque andaba trabajando con Juan en una obra, pero María me contó que pasó por la plaza con paso rápido, como huyendo de las miradas. Me dijo que la gente lo miraba de reojo, algunos con lástima, otros con burla. ¿Y este no era el que decía que nunca lo iban a agarrar? Se escuchó decir a un vecino. Lo más duro para él fue que ni su propia familia lo recibió con cariño. Sus hermanos estaban molestos porque les debía dinero y su madre ya estaba cansada de sus problemas. Al llegar a su casa en lugar de fiesta, lo que hubo fueron reclamos. ¿De qué sirvió que te fueras tantos años si volviste peor que como te fuiste? Esas palabras, según contaron, lo dejaron callado, sin responder nada. En el pueblo, la comparación era inevitable. Mientras él llegaba derrotado, yo, con todo y mis tropiezos, ya tenía mi tiendita funcionando, mis hijos en la escuela y mi vida un poco más ordenada. La gente lo notaba y no perdía oportunidad de comentarlo. Mira la diferencia, Pancho. Se levantó después de caer, y José no puede ni levantar la mirada. Yo trataba de no hacer caso, porque no me gustaba presumir ni humillar a nadie, aunque fuera mi peor enemigo. Pero en el fondo sabía que esa era la justicia que me había prometido a mí mismo aquella noche en la celda. Cuando vi su risa, como un puñal. Un día, al regresar del trabajo, lo vi de lejos. Estaba sentado en una banquita de la plaza, con la ropa arrugada y la mirada perdida. Tenía una botella a un lado, y se notaba que ya estaba metido en la bebida desde temprano. Nadie se le acercaba. Antes, cuando yo me fui, todos lo buscaban porque creían que era exitoso. Ahora estaba solo, rodeado de silencio y desprecio. Me quedé parado mirándolo desde la otra esquina. Y no voy a mentir, sentí una mezcla rara. Dolor por ver en lo que se convirtió aquel niño con el que compartí tortillas, pero también una paz interna, porque entendí que lo que uno siembra siempre lo cosecha,
La gente que pasaba por ahí murmuraba bajito: «Mira, ahí está José, el que entregó a su propio compadre. Ahora míralo sin nada». Y yo no decía nada porque ya no hacía falta. Su caída hablaba por él. Cuando llegué a casa, mis hijos me preguntaron: «Papá, ¿es cierto que José ya volvió?». Yo asentí, y el mayor, con la inocencia de un niño, dijo: «Seguro viene a pedirte perdón». Yo no contesté porque sabía que el perdón no se pide con palabras, sino con actos. Y hasta ese momento, José no había hecho nada para mostrar arrepentimiento. Así fue como regresó el traidor al mismo lugar del que salió, pero no como hombre triunfador, sino como un ejemplo de lo que pasa cuando dejas que la envidia te gobierne. Y aunque todavía faltaba más por ver, yo ya sabía que su destino estaba marcado. Porque un hombre sin familia, sin amigos y sin dignidad es un hombre que ya perdió todo. Con el paso de los meses, la diferencia entre mi vida y la de José se volvió tan clara que cualquiera podía verla sin necesidad de que yo dijera nada. Mientras yo, poco a poco, iba levantando mi familia y mi negocio con trabajo honrado, él se hundía cada vez más en la miseria, en el vicio y en la soledad. Era como ver dos caminos distintos, uno lleno de tropiezos pero con esperanza, y otro lleno de envidia y rencor que solo llevaba al abismo. Mi tiendita iba creciendo despacito. No era un negocio grande, pero cada semana le agregábamos algo más. Un día eran refrescos, otro día galletas, luego botanas y pan dulce. María se encargaba de la venta y los niños ayudaban a acomodar las cosas. Me daba orgullo verlos ocupados, aprendiendo que todo se gana con esfuerzo. La gente del pueblo empezó a vernos con respeto. «El Pancho no se rajó», decían algunos, y esas palabras me llenaban de fuerza para seguir. En cambio, José no levantaba cabeza. Lo veían deambulando por las calles, a veces en la plaza, a veces en la cantina, siempre con la cara cansada y la ropa descuidada. Ya no era el hombre que presumía de que iba a triunfar en el norte. Ahora era motivo de burla. Los mismos que antes le reían sus chismes, ahora lo señalaban diciendo: «Ahí va el que se reía cuando deportaron a Pancho. Mírenlo ahora, sin nada». Yo lo miraba de lejos y no podía evitar sentir una mezcla de cosas. Por un lado, tristeza, porque conocía al niño que alguna vez me defendió en la escuela, al amigo que compartió tortillas conmigo. Pero por otro lado, paz, porque entendía que la vida es justa y pone a cada quien en su lugar. Hubo un día que marcó el contraste más que nunca. Era un domingo de plaza, de esos en que todo el pueblo sale a comprar fruta, a platicar o a pasear con la familia. Yo iba con María y mis hijos, caminando con la frente en alto. Habíamos trabajado toda la semana, y ese día era para disfrutar un poco. Mis hijos corrían felices con un dulce en la mano, y yo los miraba con orgullo. En la misma plaza, sentado en una banca, estaba José. Tenía la mirada perdida, los codos en las rodillas, y una botella medio escondida bajo la chamarra. La gente pasaba a su lado y lo miraba con desdén. Nadie lo saludaba, nadie lo acompañaba. Estaba solo, derrotado. En ese instante, nuestras miradas se cruzaron. Él me miró con ojos rojos, llenos de rabia y vergüenza. Yo lo miré con serenidad, sin odio, pero con firmeza. Fue un choque de mundos. El hombre que había caído por envidia y el que, a pesar de la traición, había sabido levantarse. Ese día varios vecinos se acercaron a mí para platicar. Me felicitaron por la tiendita, por la familia, por no rendirme. Mientras tanto, José seguía en su banca, escuchando todo, mordiéndose el orgullo. Sentí su mirada clavada en mí, como si quisiera que yo también estuviera en su lugar, hundido y despreciado. Pero la vida había decidido otra cosa. Mis hijos también notaban la diferencia. El mayor me dijo en voz baja: «Papá, mira cómo está José. Tú nos dijiste que la envidia destruye, y creo que eso es lo que le pasó». Yo asentí y le contesté: «Así es, hijo. Por eso uno debe trabajar sin fijarse en lo que tiene el otro, porque la envidia nunca deja nada bueno». La gente del pueblo ya no hablaba bien de él. Antes lo veían como ejemplo por estar en el norte. Ahora era el ejemplo de lo contrario, de cómo los vicios y la envidia pueden acabar con cualquiera.
Mientras yo atendía a mis clientes con una sonrisa, ellos veían a José tirado en la plaza, y el contraste se volvía más evidente. No te voy a mentir, todavía dolía recordar lo que me hizo. La traición de un amigo no se borra nunca, pero el simple hecho de verlo ahí solo y derrotado me mostraba que no hacía falta que yo hiciera nada. La vida se estaba encargando de darle su merecido. Ese contraste me enseñó algo que siempre le digo a mis hijos. No importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarte con dignidad. Y también que nunca, pero nunca, dejes que la envidia se meta en tu corazón, porque acaba contigo más rápido que cualquier desgracia. La vida siempre da vueltas, y al final pone a cada quien en el lugar que le corresponde. El momento que más me confirmó eso fue un domingo en la plaza de Arandas. Ese día no se me olvida, porque ahí entendí que la justicia no siempre llega en un tribunal ni con policías, sino en la mirada de la gente y en la paz que uno siente al saber que hizo lo correcto. Yo iba caminando con María y mis hijos. Habíamos salido a comprar fruta y a dar la vuelta como cualquier familia. Mis muchachos corrían felices, con una pelota bajo el brazo y una sonrisa en la cara. María, tomada de mi mano, sonreía tranquila, como hacía mucho no lo hacía. Yo iba con la frente en alto, orgulloso de ver que, a pesar de todo lo que pasamos, estábamos juntos, de pie y con dignidad. Al llegar a la plaza, lo vi. José estaba sentado en una banca solo, con la cabeza agachada y los ojos perdidos. Se notaba que llevaba rato ahí, como si buscara que alguien lo acompañara, pero nadie se le acercaba. Su ropa estaba descuidada, su cara cansada, y su mirada ya no tenía aquella soberbia que tanto lo había caracterizado. Era la imagen de un hombre derrotado. Cuando me vio, intentó levantarse. Se tambaleó un poco, como si el peso de su vida lo empujara hacia abajo. Dio unos pasos hacia mí con la boca entreabierta, como queriendo decir algo. Tal vez pedir perdón, tal vez reclamar, no lo sé. La gente alrededor notó la escena y se quedó mirando en silencio, como si esperara que pasara algo importante. Yo lo miré de frente directo a los ojos. En ese instante sentí que el tiempo se detenía. Recordé todo. Las tortillas con sal compartidas de niños, los juegos en las calles de tierra, los sueños que dijimos en voz alta. Pero también recordé la risa cruel detrás del poste, las esposas en mis muñecas, las noches en la celda y la vergüenza de volver derrotado por su traición. Todo eso me atravesó el alma en un solo segundo. Él intentó hablar, pero no le salió la voz. Su mirada era de rabia mezclada con vergüenza, de alguien que sabe que ya no tiene nada. Yo, en cambio, estaba sereno. No necesitaba gritar, ni reclamar, ni humillarlo, porque ya lo veía todo. El castigo estaba frente a mis ojos. José no tenía familia que lo abrazara. No tenía amigos que lo defendieran. No tenía nada. Y yo, a pesar de mis caídas, estaba rodeado de lo que más vale: mi esposa, mis hijos y la dignidad recuperada. Di un paso al frente, pero no para acercarme a él, sino para apretar más fuerte la mano de mi hijo mayor. Luego abracé a los demás y seguimos caminando. No le dije nada, no le di ni un saludo. Mi silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Fue como decirle: aquí se acabó, compadre. Tu risa ya no me duele, porque la vida se encargó de ti. La gente murmuró bajito. Unos decían: eso es justicia. Otros solo asentían con la cabeza. José se quedó parado en medio de la plaza, con la mirada clavada en el suelo, derrotado, frente a todos. Esa imagen fue el final de todo. Mientras nos alejábamos, sentí una paz que no había sentido en años. No porque él sufriera, sino porque yo había sobrevivido, porque entendí que la verdadera victoria no estaba en tener más dinero ni en presumir, sino en levantarse después de caer y seguir adelante con la frente limpia. Ese fue el cierre de mi historia con José. El hombre que fue como un hermano terminó convertido en un extraño, y el que quiso destruirme terminó destruido por sus propias decisiones. Yo no necesité vengarme. La vida lo hizo por mí. Hoy, cuando camino por mi pueblo y la gente me saluda, con respeto,
Sé que no soy rico ni poderoso, pero tengo lo más importante, paz en mi corazón y el orgullo de haber cumplido con mi familia. Y cada vez que paso por esa plaza y recuerdo aquella escena, sonrío en silencio, porque sé que la justicia ya se hizo. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última.
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.